Muchas gracias, muchísimas Fernando. gracias. Muchas gracias, Fernando, público. Bueno, pues empezamos si queréis, no le hablamos más, que después nos enrollaremos y no queremos pisarle tiempo al siguiente. Antes de presentarnos y demás, lo primero es, como ha hecho Daniel, darle las gracias a todos los patrocinadores del evento. Sin ellos un evento de este tipo no sería posible. Tanto Robert como yo en España organizamos eventos y sabemos de la importancia de ellos, así que pues visitar su web, visitar su Twitter o cualquier parte para que puedan tener un retorno de la inversión de participar en estos eventos, y 1000 millones de gracias a todos ellos. Muchos de ellos los conocemos casi, inclusive hay partners españoles y americanos y de todos. Así que 1000 millones de gracias a todos los sponsors. Y una vez dicho esto, va a decir, vamos un poquito y vamos a lo que vamos a ver hoy. La sesión se llama Azure Functions para Office Developers y la vamos a dar Robert Bermejo, que es MVP de Azure, trabajo con él en SCRM Líder International Hub, donde es el Domain Tech Lead. Es un crack trabajar con él, es MVP de Azure y, bueno, como hemos puesto ahí, es un poco pitufo. Somos los pitufos, un poco nos cabreamos, nos peleamos y buscamos como los pitufos siempre lo mejor. Vamos contra los gargameles de turno. Bueno. Hay muchos. Sí. Y él es Adrián Díaz, es Squad Technical Lead en SCRM, llevando uno de los productos, de los squads más importantes dentro de todo el grupo de Spark IT, llevando sistemas con más de 70 millones de usuarios, 200.000 requests por minuto, escalando todo en Azure, bueno, una máquina. Es MVP de Office Development, aunque tendría que ser MVP de cualquier cosa. Y nada, en la sesión de hoy, yo de Office y de SharePoint, los que me conocen en España saben que yo esas cosas no las toco mucho, siempre he intentado evitarlas, que eso se lo dejaré más para Adri, pero bueno, de la parte de Azure y de Functions, pues ahí ya hablaremos un poquito más. Genial. Bueno, un poquillo para ponernos un poquito en contexto, vamos a empezar la sesión en Functions, ver la importancia de los tipos de planes, por qué elegir unos, por qué elegir otros, y a lo mejor en cualquier otra tecnología los tipos de planes suelen ser importantes, pero a lo mejor no tanto. Entonces, de SharePoint y de Office, yo creo que es bastante importante. Y después desglosaremos el por qué. Hablaremos de un tipo de función especial o diferente, que son las durable, y después veremos la relación amor-odio entre las functions y SharePoint. Y, naturalmente, pues haremos una demo para ver toda esta parte. Vale, primero, el overview de las functions. Robert, si quieres. Bueno, sí, al final las functions son conocidos por lo que son los famosos servicios de serverless, dentro no solo de Azure, sino de cualquier otro cloud. El objetivo principal de cómo surgió, en este caso, las functions es, pues bueno, nosotros que somos desarrolladores de código, desarrollamos código, tenemos siempre, luego veremos cuáles son los casos de uso, ¿no? Pero siempre tenemos algunos tipos de procesos que tenemos que ejecutar aisladamente en ciertos momentos, tenemos que conectarnos a Colab, a Topics, a Event Hubs o cualquier otro tipo de mensajería, recibir cualquier tipo de evento, de trigger y reaccionar a él y hacer algo. Entonces, pues la función nos permite estos dos tipos de cosas, escribir nuestro código y que automáticamente, sin nosotros que tener que hacer nada, pues poder que reaccione a ciertas cosas que puedan suceder desde el exterior, que hagan pues que mi código funcione y que haga lo que tenga que hacer. Entonces, esto lo podemos desarrollar totalmente en local, a través de los SDKs que nos dan, te instalan desde todo, pues, Visual Studio, o te pones los add-ins de Visual Studio Code, te instalas todo el tema de functions y ya está. Entonces, ahí pues te picas tu función, tu trigger, cuál es el evento que va a ejecutarla, etc. Y a partir de ahí, pues nada, lo ejecutas en local, cuál es una ventaja, pues estás debugando y pues estás viendo qué está pasando, ¿vale? Lo puedes hacer, otras características de Functions, pensar que hacer Functions surgió hace 3, 4 años aproximadamente y había luego hablamos un poquito de estos bindings y los triggers, y apareció hace 3, 4 años, ya había pocos lenguajes de programación. De hecho, el único que podías utilizar era .NET y todo lo demás era
totalmente en preview, pues ahora puedes hacer, pues eso, puedes hacerlos en .NET, los puedes hacer en Java, los puedes hacer en Python, puedes hacer hasta functions en PowerShell, en PHP, bueno, no sé, yo creo que en Go, no sé si está en preview o no, pero en Go también, o sea, puedes hacerlo en casi cualquier lenguaje de programación que con el cual tú te sientas más a gusto, te sientas más cómodo, desarrollas tu función y la puedes poner dentro de, a ejecutar dentro de una Azure Function de Azure. Y luego, lo que hablábamos, ¿no? Pues al final la base de lo que se basa mucho las funciones están en el tema de bindings y triggers, ¿no? Que al final es el trigger es la acción que va a pasar para que se desencadene tu función, ¿vale? Que puedes hacer conectarlo directamente hasta, pues lo que decíamos, un storage queue o que sea un HTTP trigger o un service bus con sus queues, con sus topics, event hubs, event grids, no sé, hay muchísimos change feeds de Cosmos que reaccionen también en un SQL y si por lo que sea no lo tienes, te puedes tú customizar y crear tu propio trigger y bindear cuál es la entrada de los datos que te llegan, que son los cantillos, que es lo que se llama los bindings, es cuando sucede algo, cómo me lo bindeas automáticamente tanto a mi entrada como a mi salida y sin que tener que hacer tú nada, es como un poco de magia oscura, pero tampoco no es magia oscura, son DLLs que están ahí ejecutándose. Pues si todo esto no lo tienes, te puedes hacer tú mismo las tuyas y que se ejecuten. De hecho, nosotros tenemos algunas hechas customizables pues, como para poder, desde una misma función, pues poder estar atachado a varios changes de Cosmos, porque actualmente o hasta hace poco solamente podías hacerlo con uno, nosotros nos intentamos estar a varios y hicimos nuestro propio trigger, nuestros propios bindings y con todo eso pues lo ejecutamos. Y claro, otra de las cosas que es muy importante es como todo el ecosistema de Microsoft, pues como está todo muy integrado, pues con todos los procesos de DevOps, no solo en Azure DevOps, si te vas a Jenkins o cualquier otro sistema que estés utilizando para hacer todo el tema de tu ALM, de tu aplicación, te vas a encontrar que es muy sencillo, muy fácil poder desplegar tus funciones a través de tus pipelines de CI/CD. Todo esto como muy así de overview, ¿vale? Pues para no entrar mucho en el qué, ¿no? Bueno, al final las funciones nos van a servir para hacer acciones, que ahora veremos en algunas situaciones, escribir trocitos de código que en principio tienen que ser muy pequeñitas para ejecutar algo que nos ayude a ejecutar pues cositas, más bien entre comitas aisladas, ¿no? Y aquí tenemos algunos casos de uso. Hasta hace poco o relativamente poco teníamos lo que aún existen, los web jobs. Los web jobs que al final es el mismo, de hecho las Azure Functions se basan en todo el SDK de los web jobs. Los web jobs es una opción que tú tienes dentro de las web apps de Azure, de meter ahí un proceso y que se ejecuta pues igual que se ejecuta en este caso una función a partir de escuchar pues ciertos eventos y estar escuchando por ahí qué está sucediendo. El problema de los web jobs es que están totalmente atados a las web apps, se ejecutan dentro del mismo server, se ejecuta exactamente igual y entonces tienes que meter toda la infraestructura, el escalado, etc., lo cual es es complicado de seguir y de hecho en la medida que podáis pues no los uséis. Pero lo que hablábamos, ¿no? Al final queremos que... Didi, Adri, que no te dejo hablar, perdona. No, iba a decir, no, es que los jobs, bueno, las funciones fueron conocidas para sustituir a los web jobs por lo que empezaban a poner y entonces todos estos procesos que estaban poniéndose en la nube, al final o escalabas lo suficiente para que se pudiese ejecutar el web job o el problema es que se ejecutan en los web jobs podía hacer que tu web app funcione. O sea, algo que es lo que pasaba en SharePoint on-prem con los procesos en segundo plano que se ejecutaban en la administración central y esos daban problemas de rendimiento al ejecutarse en el mismo servidor. En el cloud todo este paradigma no tiene sentido. Tenemos que tener procesos aislados, separados y que se puedan escalar independientemente para adaptarse a los nuevos tipos de arquitecturas que podamos poner. Entonces, iba a decir, ahora puesto mirándolo desde lejos, dices qué tiempos aquellos, lo de los web jobs, pero todo tiene su historia y por eso se va a decir, las funciones han cogido tanta importancia. Era lo anterior a los web jobs, que eran los worker roles, ¿vale? De los antiguos services que habían en Azure. Eso era todavía peor. Y nada, aquí hay algunos casos de uso, pues ya los hemos comentado un poco en líneas generales, ¿no? Lo que nos conectamos y no, pero al final, si hacemos algo con Azure Functions, tiene que ser un código muy pequeño, que hagan cosas muy concretas, no tienen que tener
mucha lógica de negocio, no tienen que ser muy pesadas, porque si no ya estás perdiendo un poquito lo que es la gracia de las functions, que es ejecutar cosas muy rápidamente y que puedan escalar muy deprisa, pero al final el caso de uso es hacer cosas desacopladas o procesos que necesitas hacer en background dentro de tus procesos, dentro de tus sistemas, y que necesitas pues implementarlo muy rápidamente, subir la producción muy rápidamente y que escale muy rápidamente también. Entonces, las funciones de aquí pues te encajan perfectamente, pues porque te conectas a un checkpoint de Cosmos, que cuando sucede algo en Cosmos, pues automáticamente cojo esa información y la meto donde sea. Si tenemos un sistema distribuido y estamos leyendo nuestras colas, nuestros topics o de cualquier broker al que estemos conectados, pues ejecutaremos cuando suceda algo, automáticamente se nos ejecutará la función. Si tenemos mucha carga, pues esta función escalará y no vamos a perder en ningún momento la disponibilidad. Una última cosilla antes de pasar a las siguientes. Aquí es la parte que decimos de construir flujos serverless, es que siempre diríamos los procesos grandes en más pequeñitos. Divide y vencerás, que no sé si llaman en las universidades, pues un poquito aplicado a esto. Es decir, no hagamos un proceso mega enorme, sino que lo separemos en varios, porque con esto vamos a adaptarnos mejor al cloud, va a poder escalar mejor, vamos a ir más rápido siempre que los sistemas que consumamos o a los que nos dirigimos van a ir mejor, ¿vale? Quienes hayáis desarrollado con Function, supongo que sabemos de lo que estamos hablando, pero si los que seáis nuevos, pues no lo olvidéis. Sí, va a decir, tenedlo en cuenta porque os hará falta en el futuro. Bueno, al final el concepto de serverless, que no lo hemos comentado en todo este proceso, es simplemente que tú no te preocupas absolutamente de nada de la infraestructura. Con las web apps, que es un platform as a service, te preocupas más, no tienes la infraestructura porque ya te la provee en este caso Microsoft, pero sí que la tienes y entras y la puedes configurar y puedes hacer un montón de cosas y seleccionas cuál es el plan y seleccionas muchas cosas. En cambio, con las funciones no, con las funciones las pones y él ya automáticamente sabe lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. Luego veremos con los planes que no es del todo sí y no, ¿vale? Porque al final depende de qué plan cojas, pues sí que sigues dependiendo de en este caso, los services y esas cosas, ¿no? Pero el concepto es ese. Detrás de una función hay una service, da igual el plan, pero bueno, una cosa es que lo veas y otra cosa es que no te dejen verlo para marcarlo ahí. Eso. Por eso. Ahora, el siguiente punto, antes de que nos pongamos en detalle, que es importante, pues saber elegirlo. O sea, estamos hablando de funciones de un tipo, pero saber qué tipos de planes hay. ¿Vale? Hay tres tipos de planes, del de consumo, que es como decirlo algún básico, o sea, el más básico, el App Service Plan, que tiene un App Service, como dice el nombre por detrás, y después están el mejor de ellos, que es el Premium, que son mucho más rápido de todos. Las características del de consumo, ¿cuál serían? ¿Cómo las definirías el de consumo tú, Robert? El serverless puro y duro. Ahí sí que no te preocupas de nada, ahí sí que no puedes tocar nada porque simplemente deployas la función y él te va a elegir en qué servidor te lo ejecuta, cómo y por qué, ¿no? Cosas buenas que tiene el Consumption, pues eso, que lo vas a poner allí y solamente vas a pagar por aquello que consumes de verdad y no te debes preocupar por nada del tema del servidor. En teoría puedes escalar infinitamente, aunque yo haciendo pruebas nunca he conseguido pasar de más de 200, 250 servers, ahí ya se queda, pero bueno, ya es que eso es mucho. Luego lo que tiene está bien, pero para mí tiene siempre muchas contras y de hecho en producción normalmente no solemos meter este tipo de plan porque no suele cumplir casi nunca con los requisitos, ¿no? El más importante es que no tiene Binet Connectivity. Entonces, cualquier sistema que tú quieras que esté securizado, si no tiene nada pues conectado a una Binet, pues al final cuando estás en una gran empresa o tienes un sistema que quieres que sea seguro es complicado. Tienes un límite de 10 minutos de ejecución, a los 10 minutos de ejecución sí o sí tiene un timeout. Bueno, de hecho el de por default es 5, pero puedes subir hasta 10. Entonces se te para. Las instancias Esta parte eso es muy esta parte de importante. los 10 minutos es importante y dentro del mundo de SharePoint también, porque muchas funciones y muchos procesos se utilizan para provisionar la infraestructura de SharePoint o crear la nueva web app de SharePoint, el nuevo SharePoint Online, el nuevo SP Site, los subsites, cuando se creen, cuando aprovisionemos y crear un SP Site dentro de SharePoint, los 10 minutos no te lo garantiza que te lo crees desde cero. Entonces, con un plan de esto, si queremos empezar a provisionar, a lo mejor en 10 minutos no lo tenemos creado.
es que eso no implica que no te lo cree, pero la función terminaría con un error porque se lo ha ejecutado, que es algo a tener en cuenta para si ponemos estos tipos de aprovisionamientos al vuelo bajo demanda, tener en cuenta esta duración. Sí, Claro, sí, no, entonces eso es muy buen punto, porque muchas veces no conocemos esta limitación y es una de las más importantes que tiene a la hora de ejecutar procesos. Y lo que pasa es que luego también hay otra cosa que es las máquinas donde las ejecutan suelen ser máquinas donde tienen 1,5 GB de RAM, 15 GB de memoria. Y entonces, bueno, pues si tú lanzas procesos muy costosos o que, yo que sé, que estén gastando mucha memoria porque estés procesando muchas cosas, te quedas sin máquina y no lo vas a poder hacer tampoco. Y eso tiene su razón de ser, el timeout y las instancias pequeñas, lógicamente, pues tiene su lógica porque si estás haciendo un serverless, no estás controlando un servidor, pues no hasta que no lances un proceso que haga que el sistema que te provee de esa infraestructura se quede sin servicio, ¿vale? Porque al final sí que hay máquinas por detrás y no son infinitas, y no está ahí Microsoft todo el día metiendo data centers por el mundo o metiendo racks por todo el mundo, ¿vale? Lo que sí que tiene, pues es que escala muy rápidamente desde cero. Pero, a comparación, que luego hablaremos con los otros dos sistemas que, como podéis ver, tienen el Always On, el Consumption no es Always On. Entonces, en el momento que dejas de usar esa función, se pone en call y cuando necesitas que se vuelva a ejecutar, pues tarda entre 2, 3, 4 segundos en levantarte de la primera instancia y poderse ejecutar. Y eso es un hándicap que tienes que tener en cuenta también y que tienes que poder asumir, ¿vale? Entonces, es algo claro. Si tú tienes una función en Consumption que te ejecutas 24 horas al día, no tiene sentido que la pongas en un Consumption porque vas a pagar un pastizal. Entonces, para subsanar, digamos, estas problemáticas o estas debilidades que tiene el Consumption, están los App Service Plans y los Premium. Los App Service Plans metes una función como dentro de un App Service con un plan como si fuera similar a una web app, porque no es una web app, es una función, y ya tienes todo lo que te da un Service Plan o lo que tú podrías poner con una web app, ¿vale? Pues de todos tus talles hasta las premium, entonces puedes ponerle un timeout infinito, las puedes meter en VNet, lo tienes siempre en Always On, pero claro, lógicamente esa instancia que tú estés la vas a pagar las 24 horas porque está siempre ejecutándose aunque no hagas nada, ¿vale? Como una web app. El problema que tiene, bueno, definirlo es autoscale como podrías hacerlo con cualquier app service, pero el problema que tienes es que cada vez que tú necesitas una nueva instancia, pues puede tardar, pues eso, entre 3 y 5 minutos en provisionártela. Es por eso que cuando empiezas a definir cuáles son las rules de autoscale, si quieres que te escale por CPU, nunca lo pones al 80%, lo pones al 60%, porque es el tiempo que dices, vale, los 3-4 minutos que te hago en poner una instancia es el tiempo entre que me sube al 60 o al 80% y no me quedo sin dar servicio. Y luego están las premium, que digamos que son los Ferrari de las app services, de las funciones, ¿vale? Que ahí ya todas las limitaciones que tienen las demás ya no las tienes, porque aquí puedes tener lo que se llaman las spool instance, que tú tienes una instancia y provisionas 3 spool instance y en cuanto necesitas escalar automáticamente te pone una. Lo que pasa, pues que, bueno, pues esto se paga. Al final un Ferrari, tú cuando entras dices, no quiero que me pongas un coche barato, un Dacia, pero quiero que me cueste como un Dacia, pero que un Ferrari, ¿no? Pues te dirán, pues señor, váyase al concesionario de enfrente. Pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Es una potencia súper casi infinita, porque es que es algo que va muy, muy bien, pero por otro lado lo pagas, porque aquellas instancias que tienes preparaditas, por ejemplo, para poder ejecutarse, las vas a pagar aunque no las estés usando. Pero realmente, si necesitas tener sistemas que estén constantemente dando servicio, que escalen muy deprisa, que sean muy resilientes, las premium es una opción. De hecho, nosotros, Adri, las usamos mucho. El 80% que tenemos de funciones Consumption en producción no tenemos App Service Plans y premios, y la mayoría son premios y van van muy, muy deprisa, como un Fórmula 1. Entonces, necesitas que escalado y una rápida respuesta. O sea, ya no solo el escalado, sino que darle el tiempo isofacto para tenerlo. Y van una barbaridad muchísimo, muchísimo mejor que hay. Un par de puntos de lo que...
Un segundo, antes de que hagas Sí, tema. hay una opción que no hemos puesto aquí, ¿vale? Que es el hecho de coger una función y ejecutarla en un Kubernetes. Que eso se puede hacer también, ¿vale? Tú puedes coger una función y ponerla en un Kubernetes y hacer que se ejecute, ¿vale? Con queda y todo este tipo de sistemas, por lo cual también sería como otro tipo de plan que no existe ahora, bueno, que no está aquí porque no es algo, digamos, que te provee la plataforma de Microsoft, pero tus funciones las puedes migrar a Kubernetes y que se ejecuten y con queda, pues haces que, pues eso, que ejecuten, que reciban los eventos y que escalen según lo que ellos, lo que necesites. Según la parte. Sí, sí. La verdad es que no lo, bueno, como no lo da dentro del tipo de plan, no lo hemos tenido en cuenta. Hay dos cosillas para tenerlo en cuenta. Uno, cuando seleccionamos el plan, que no lo hemos comentado, cuando seleccionamos el plan en el tipo de display, no lo podemos cambiar. O sea, no decimos, hemos elegido Consortium y ahora eso no se puede cambiar. O sea, no es cambiarle un check, casi cualquier cosa de Azure lo puedes cambiar con un check, seleccionas una cosa y después no es la que te vale, lo tienes que tirar y te lo tienes que volver a generar con el tipo, con el nuevo tipo. Es decir, no elijo primero un Consortium y después voy a ver si me hace falta una service porque a lo mejor no tengo elementos superiores. No, tienes que tenerlo ya de acuerdo para ponerlo, ¿vale? Que también es una característica que hay que tenerlo en cuenta. Y después, un apunte que quería hacer de las consumption, que hemos dicho lo del giga y medio. Ese giga y medio es la teoría de la memoria, pero ya solo el propio contenedor, por decirlo de alguna forma, dockerizado, ya ocupa 800 megas, con lo cual tenemos menos de lo que tengamos de aquí. Dentro de elementos que subimos nosotros en SharePoint o desarrollos que hagamos, muchos son subidas de ficheros. Y decimos, cuando muchas veces no me subes ficheros de más de 1 giga. Naturalmente, le estás subiendo 1 giga, tienes 1 giga y medio de memoria, te da un out of memory la función de manual. ¿Vale? Entonces, si estamos haciendo algún desarrollo de subir ficheros de un sitio a otro, de hacer una copia de un fichero a otro, de moverlos por determinados funcionamientos o un proceso de llevarlo a cabo, también hay que tener en cuenta este tamaño de giga y medio para los tipos de ficheros que vayamos a soportar. A lo mejor son procesos cortitos, que iba a decir, si son ficheritos pequeños, pues no hay ningún tipo de problema, 100 megas, 200 megas. Bueno, son ficheritos grandes, pero que tengan aquí. Pero si ya son vídeos, son vídeos o ficheros que tienen una mayor capacidad, con un consumption nos vamos a encontrar muchos tipos de errores de cara a posibles utilidades que tengamos aquí. Y creo que el resto lo has explicado todo perfecto, Robert. Yo no creo que te ha olvidado algo, pero yo creo que no. Está ahí. Siempre hay cosas que uno se deja. Seguro. Sí, pero si no, no pasamos de esta casi. Vamos, bueno, es verdad que hemos dejado aquí. Este es un poquito escalas de lo que hemos visto, de qué es lo que tienen como máximo de instancias que soportan un consumo plan, los timeouts, cosas para tenerlos en cuenta, ¿vale? Que algo he contado, el tiempo de los 5 minutos, en un premio es el por defecto, el máximo timeout, el número de máxima de instancias, el tema de escalado que lo ha comentado espectacular. Y después, pues, el tamaño de la memoria, el storage que consume, los máximos dominios, si soporta dominios personalizados, ¿vale? O sea, todo para tenerlo en cuenta y elegirlo bien. Vale, ahora vamos al... Robert. No, vamos a las durable functions, ¿no? Que las hemos puesto así como aparte. Sí, le hemos hecho un apartado. Aunque esta Durable Functions no es más que una extensión de un tipo especial de estas Azure Functions, ¿no? O sea, ¿dónde está la Durable Functions? Es otro servicio. Una Durable Function es una función. Es una función. Es una función y todo lo que hemos dicho anteriormente sirve para las funciones, para las Durable Functions. Los planners, cómo se ejecutan, etc. Cómo escalan, etc. es algo diferente, ¿vale? Pero o sea, tú lo metes igual en un consulting, en un premium o en una services y lo metes en el servicio de Azure Function, no le hay algo especial. Las Durable Functions, bueno, después se entra un poquito en la historia de las functions con SharePoint y ahí llegaremos, pero cuando salieron las primeras versiones, empezábamos a desarrollar functions, generábamos la función 1, función 2, función 3, función 4, y a lo mejor muchas de ellas tenían relación con otras, es decir, y lo que utilizamos con esto del elemento de Durable Functions era darle a estas funciones que tuviesen un estado. Es decir, muchas veces que tras la función 1 me ejecute la 2 y le pase el estado de la 1 a la 2 y de la 2 a la 3 y poner un poquito de orden, pues era algo de poner un poquito de orden dentro de todas las funciones que tienes para que fuesen un poquito
más mantenibles. O sea, fue un poquillo esta queja. Se implementaron con el framework del Task Framework, que es el que está ahí, es open source y está añadido ahí. Y lo que quería más o menos era que tuviese una función que tiene un orquestador, en el que el orquestador se encarga de pasar ese estado de una función a otra. ¿Vale? O sea, es decir, todo lo que se puede hacer con una durable function se puede hacer con una función normal. Vamos a partir de esa base que tengamos. Lo que sí que a lo mejor hay algunos tipos de patrones que sí que son importantes, o sea, que a lo mejor hacerlos en una durable functions para ponerlos, ¿vale? Es decir, vamos a comentar algunos de ellos y después podemos comentar qué haríamos, que los haríamos en una durable functions o que los haríamos en unas funciones normales, ¿vale? O sea, que no es que muchas veces, como pone el título de durable, decíamos, todas las que duren más de 10 minutos tienen que ser durable. No, no, o sea, es el título. No, principalmente es hacer workflows. Es workflows a través de código de que necesito hacer, pues eso, ¿no? El proceso A, cuando acabe A necesito hacer el B, cuando acabe el B necesito hacer el C y el D, ¿no? Pues esto, pues en vez de tener 5 functions por ahí conectados por un service bus, un aquí, un lo que sea, y que se empiecen a ejecutar y estar controlando dónde se me queda, dónde me falla y si ahora no me llega y por qué, despegar 5 cosas, pues lo empaquetas todo dentro de una durable function con sus activity tasks, que serían las functions, y ahí pues es el que se encarga de ir pasando paso a paso a través de los diferentes patrones según lo que tú necesites hacer. Vamos a ver algunos de los patrones que quedará mejor en la parte. Vale. El primero de ellos es el que hemos comentado, que es ejecutemos, concatenamos varias funciones, terminamos la 1, tras termine la 1 ponemos la 2, tras la 2 la 3, la 3 la 4, la 4 la 5, ¿vale? Y que pongamos todo ese paso aquí, ¿vale? Aquí es importante, es decir, saber cuándo es el tiempo de duración, porque muchas veces cuando empezábamos la primera vez decimos, claro, si el tiempo máximo en uno de consumo son 10 minutos, si tengo aquí las 4, o sea, me va a tardar 40 minutos en ejecutar. Así, esto no es que empecemos a sumar, esto es un tipo de funciones y no me empiezan a concatenar todo lo que tengamos aquí, ¿vale? Es como hemos ido, vamos al plan y el plan va a ser el mismo para uno que para el otro. ¿Vale? O sea, algo más que añadir aquí, Robert, en el encadenamiento, alguna parte, aquí esta es más sencillita, esta es la que tenemos aquí. No, estaba pensando cuando estás hablando de eso de los 10 minutos, 40 lo parto en 10, son 10, eso es mentira, van a ser más, porque hay muchas cosas. Lo que estaba pensando es que el punto que luego, al final, lo que usan los W puntos, es que, claro, nos podemos poner a hablar de W puntos 20 horas. Al final, detrás, lo que usa son storage, tanto storage accounts como storage queues. ¿Vale? Storage queues para ir conectándose, por al final se monta un event driver internamente pues para poder ir ejecutándose y saber cuál es el estado de un event source, para saber cuál es el estado en el que está cada una de las activities, en qué punto está, cómo, por qué. Y eso te genera pues un montón de logs y de elementos en colas dentro del storage que si no, aquellos que ya una vez han acabado no lo vas tú limpiando con un proceso, hay un día en que la durable function pues te deja de funcionar y esto no todo el mundo lo sabe. Exacto. Cuando tienes un error en una durable function, yo el otro día cuando estaba con un Es lo que le pasa a Diego. Estaba Diego diciendo, esto tengo aquí, y estábamos aquí, y no veo aquí porque se me ha llenado, porque poner, y tienen pendientes de hacer un proceso de limpieza de todo. Pero porque es que lo revientan. No es que lo revienten, sino que hacen que les vaya muy lento, pues porque al final si tienes, bueno, acceder al storage cuesta más, porque hay mucha información, y bueno, etc. Bueno, podríamos hablar también de los límites de los storage accounts y pues. No lo había para otras sesiones. Después aquí hay dos tipos de patrones que son bastante más chulos y más parte de este encadenamiento de funciones, que sería una distribución ramificada. Ejecutamos una función y después podemos ejecutar n
paralelo, o sea, decir que no tienen dependencias una de otra, como en el típico workflow. Esto tenemos 3 que ejecutar y después se unen en uno para tener. Es decir, pues imaginaros el caso de que tengamos una base de datos que quiera insertar en una caché y persistir los datos, pues puedo hacer los elementos en paralelo. O sea, no tengo que esperar a que persista en un sitio y después me lo ponga en el otro. Yo me lo guardo por un lado en la caché, por otro lado lo persisto. Si alguno de esos falla, pues tendrá todos los elementos de reintento y después ya lleva su flujo normal. ¿Vale? Después, el otro de app HTTP asíncrono, bastante interesante muchas veces cuando hacemos procesos de larga duración. Y estamos hablando de que las funciones tienen que ser cortas, pero siempre, bueno, el tiempo y la duración, pues, por ejemplo, subir un fichero de 802 megas y queremos saber cuánto tiempo le queda por subir. Pues lo que hace es una llamada asíncrona, es que tiene este proceso para que va controlándote el estado en el cuánto tiempo te queda. Entonces tú puedas ir consultando y entonces tú llamas a petición, pero tienes que tener un porcentaje para saber cuánto tiempo es el restante, cuál es su estado, procesándose, está ejecutando, ha dado un error, ha dado cualquier cosa. Pues esto, cuando estamos llamando con peticiones de terceros y suelen ser elementos que les gusta un poco procesar, pues es bastante interesante ponerlo. A ver cómo está, cuánto le queda, cuánto le queda, cuánto le queda, cuánto le queda, cuánto le queda. Pues esto nos da un poquito esta parte, ¿vale? Siempre intentando simplificar el elemento de las funciones. Después, hay 2 elementos que muchas veces cuando dentro sobre todo dentro del mundo de consultoría, cuando llegan y dicen necesito un flujo de aprobación, necesito algo que desencadene que cuando un dato vale, pues me voy a Flow, o sea, me voy a la Power Platform, perdón, a otros elementos que sí que me dan toda esta parte. Y porque dicen que las funciones no lo dan. Las funciones también te dan pueden haber flujos de que solicitan aprobación, que pueda haber una interacción humana. Se queda esperando una acción, que alguien diga que si vaya para un sitio, vaya para otro o vaya para cualquier lado. ¿Vale? No es algo solo propio de que yo quiero hacer un flujo, estoy esperando que alguien me dé permisos para me apruebe las vacaciones. Y decir, eso lo hago en Flow porque lo tengo de aquí. Es el típico flujo. Con Azure Functions también se ponen elementos. Después también está el elemento de supervisión, es decir, cuando algo ocurre y algo pase, que se desencadene algo. Esto generalmente en el tiempo de cuando estábamos en on-premise sobre todo, teníamos un server que hacíamos el pooling y decíamos cada minuto mirábamos, tenemos esto, ha fallado esto, tenemos esto, ha fallado esto, tenemos esto, y cuando haya fallado, hacíamos nuestro proceso. No, vamos a hacer algo, pues tenemos algo, cuando este valor cambia, automáticamente se nos puede poner el valor. Entonces podamos tener sitio, ¿vale? Todo esto lo podemos hacer con los patrones de Durable Functions. Y son otras características que después se pueden valorar a la hora de llevar un desarrollo, si quieran o no. Porque, por ejemplo, las functions y todo el tema de todas las características que hemos comentado en el overview, como es el ciclo de vida, la forma de testear, todas las partes de la máquina, elementos que tengamos en la Power Platform, por ejemplo, no lo tiene. ¿Vale? Aquí, pues, a nuestra vena developer en esto y no en nuestro modo cajitas, que va por otro lado. Es decir, todo tiene sus pros y sus contras. Esta a lo mejor pros y sus contras y hay que saber cuándo hay que aplicar cada cosa. Entonces, Power Platform sirve para una serie de cosas muy concretas y esto sirve para otras cosas más concretas. Ni una ni otra es mejor, pero bueno, si necesitas algo más, digamos, más enterprise que escale muchos millones de usuarios, etc. Pues, bueno, seguramente es una solución. Es que depende, ¿no? De cada escenario. Vale, y bueno, digamos porque se nos acaba el tiempo y solamente estamos hablando de no vamos a morir ahí. Solo estamos hablando de functions y vamos a hablar de la parte de SharePoint. ¿Vale? Esta parte de SharePoint, iba a decir, dentro de todo esta plantilla que se han currado los organizadores, no sé si ha sido Fernando, bueno, cualquier miembro de la organización que haya tenido, se ha currado. Tenía aquí aprovechemos para decir que es muy, muy, muy bonita, muy buena, de verdad. Muy bonita y muy currada. Tenía una parte del timeline. Yo generalmente cuando hablo de todas estas partes, va a decir, me falta la barra del tiempo y creo que es bastante importante el tiempo para ponernos en situación. ¿Vale? Hay un punto que no hemos hablado de las functions, ¿vale? Y es el tema, hemos hablado de planes, de cuándo se ejecutaban,
pero no estamos hablando de las versiones de Functions, de la versión V1, de la versión V2, la versión V3. Y ahora dirás, ¿qué narices es esto de las versiones? Pues más o menos las versiones es cuando ha sacado una nueva versión, sacado el servicio de las Azure Functions tenía una versión, cada versión 1. Después, y se empezaron a desarrollar, pues habían algunas que tenían en la versión 1, otras en la versión 2. Microsoft pues empezó pues, a poner timelines para porque no le interesa tener todo en versiones antiguas y estamos en el cloud y el tiempo va evolucionando. ¿Vale? Entonces, este cambio entre distintas versiones, yo creo que la plataforma del entorno Microsoft que más ha afectado ha sido al desarrollador de SharePoint. Y todo esto también con el ecosistema de .NET, ¿vale? Por eso vamos a explicar un poquito este timeline. En octubre de 2016, y lo estuve buscando, ¿vale? Creo que era el primer commit dentro del GitHub de ahí, o sea, va a decir, mi memoria de 2016, esa fue el primer commit de la primera versión, de la versión 1 de las Functions, ¿vale? Y soportaba .NET Framework, ¿vale? En ese momento, aún no estábamos nada de .NET Core, nada de multiplataforma. Ahí había llegado Satya, o sea, que estaba con sus ideas novedosas de Mobile First, First Mobile, First Cloud. Empezábamos a poner toda esta parte. Y dentro del mundo de desarrollo de SharePoint, aún estaba mucho en la parte on-premise. En 2016, SharePoint Online no era ni la mitad de lo que es ahora, ni 3/4 de la parte. A mí como desarrollador me decían, desarrolla en SharePoint Online y me quería morir. O sea, es decir, yo ahí, conforme estaba en aquel momento, había muchas limitaciones, muy pocas cosas, solo cosas de JavaScript, era un infierno. ¿Vale? Es octubre de 2016, vamos, un poco de déjà vu para atrás. Noviembre de 2016, ya sale la primera release date de .NET Core 1.1, o sea, la primera 1.0 no se podía poner en entornos productivos, la 1.1 ya se empezaba a poner ya se podía poner en entornos productivos. Llegaba el nuevo framework que iba a ser la moda, estaba todo reescrito, era multiplataforma, se estaban empezando a llevar librerías, aún no era todo lo potente que era hoy en día, pero ya lo veíamos con ojo golosino. Lo veíamos y queríamos desarrollar en .NET Core. Veíamos todo, a ver qué proyecto lo vamos a poner .NET Core. ¿Vale? Hasta ahí, pues, en Functions, pues, era algo que cuando se desarrollaba en SharePoint Online, pues, a decir, ya voy a tirar Functions o quiero poner cosas. Ya el desarrollador de SharePoint, a lo mejor era el que más empezaba a utilizar las Functions, porque quería copiar ficheros de un sitio a otro, quería copiar los datos de on-prem que tenían on-prem a online. Las Functions se utilizaban mucho para el desarrollador de SharePoint. Estamos hablando de 2016, no estamos viendo hoy en día que es una herramienta fundamental. Y en ese diciembre de 2016 se anuncia oficialmente el SharePoint Framework. Que el SharePoint Framework para mí es el renacimiento del desarrollo en el mundo de SharePoint. O sea, fue el cambio del chip, el poder empezar a poder personalizar, customizar, con todas las limitaciones que podamos tener de diseño, de que no podamos tener master page, no podamos tener tipo de, pero podíamos desarrollar. Y vamos a tener un tooling de herramientas con TypeScript, Gulp, todo lo que teníamos hoy en día. Y para eso, el desarrollador de SharePoint, que teníamos un SDK de JavaScript muy feo, el trabajar con esto era un infierno y vamos a poder trabajar con los mejores frameworks, con el último modelo. O sea, es decir, en ese momento SharePoint fue la punta de lanza. Y entonces, ¿qué es lo que ocurrió con el SharePoint Framework? Que los desarrollos en el cloud se empezaron a proliferar. Muchas empresas querían ya su intranet con Microsoft 365, en la web, empezaron a poner toda esta parte de desarrollo. Ahí, pues, todo el mundo de desarrollo de SharePoint, pues, tirabas en SharePoint Framework, lanzabas procesos en background, que se ejecutasen y estábamos de lo más contentos. Pero llegó noviembre de 2017. Esto es todo lo bonito que lleva ahí. Todo lo bonito no puede durar para siempre. No dura 9 meses. La informática era demasiado. Sale la versión 2 de Azure Functions. Bueno, entre medios me he saltado, o sea, mi memoria, las cosas malas las olvida. Y la versión 1 de Functions, pues tenía muchos fallos, ¿no, Robert? Sí. Por decirlo amablemente.
por decirlo amablemente, no lo quería aumentar, pero o sea, tenía bastantes fallos. Vamos, que no iba ni para atrás, mayormente. Tenía muchos problemas. Se rayaban, se quedaban demasiado pinchadas, no se quedaban ejecutar. Pero esto era porque el equipo de producto ya estaba desarrollando las versiones 2. Y esa versión 2 ya estaba hecha en .NET Core. ¿Qué es lo que ocurría? Claro, con el nuevo framework de desarrollo, estaba adaptado al cloud, tenía toda esta parte. ¿Vale? Entonces, ¿pero qué problemas le tenían a todos los desarrolladores de SharePoint? Seguro que todos los habéis pasado. Teníais todas las funciones en V1, pero el CSOM que teníamos, nuestro SDK, donde empezábamos a poner las cosas, no lo podíamos utilizar en las funciones. ¿Esto qué implicaba? Pues implicaba que utilizásemos la versión 1 con sus pros y sus contras, o que tuviésemos que crearnos una API en .NET Framework que consumiese con este CSOM y desde las funciones empezar a consumir todo esto. ¿Esto qué llevaba? Pues desde una duplicidad de servicios, una duplicidad de costes, de mantenimiento, era un infierno. O sea, totalmente. Es decir, cuando tú vas a hacer, o sea, desde el punto de vista de cliente o de consultoría, vas a ofrecer y dices, estoy pagando 2, ¿y por qué tengo que tener esto aquí en medio? ¿Por qué tengo que tener una función? O sea, tengo que tener una web app aquí en medio solo para soportar .NET Framework. ¿Qué narices es esto? ¿Qué pesadez es esto? Es decir, desde ese momento, o sea, desde que salió aquí, se había estado hablando de cuándo iba a haber soporte, CSOM iba a estar, iba a haber soporte para NET estándar. Ha sido una lucha muy, 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 muy grande. Posteriormente, las funciones fueron evolucionando. En enero de 2020 salió la versión 3, tenía soporte para NET estándar, tenían, pues, ya estaban más cuidadas de los errores, tenían mucho, decir, son más estables. Hoy en día ahora ya hay una nueva versión que ya está más o menos, va a estar preparada para encapsular el framework en el que va a estar, la que va a soportar .NET 5 y el posterior 6, ¿vale? Esta es la nueva que ya han buscado una solución un poquito aquí, pero la gente de SharePoint aún no seguía viendo. Entonces, en agosto pasado, una de las cosas chulas, es decir, lo único casi bueno que ha habido bueno, desde el punto de vista de tecnología, es decir, en el 2020, fue que anunciaron que CSOM iba a ser compatible con .NET estándar. Con lo cual, esto hacía que volvíamos a nuestro punto de partida de cuando en octubre de 2016 empezaron a utilizar las funciones, pues todo desarrollador de SharePoint podía empezar a utilizar CSOM dentro de las funciones, ¿vale? Escribí este artículo el año pasado en The Avenger Dev, que es el blog en el que escribo, ¿vale? ¿Qué podemos hacer, qué no podemos hacer, ¿vale? Y ahora lo vamos a ver. Lo vamos a ver con una demo, ¿vale? Nos quedan 15 minutos y sabemos que nos enrollamos y si no, no nos da tiempo para poner mucho más, ¿vale? Primera, perdón, esta no era, que está aquí. Esto es lo de esto de aquí. Vale. ¿Qué necesitamos para empezar a utilizar el NET estándar dentro de nuestros desarrollos? SharePoint soportaba muchos tipos de autenticación, ¿vale? Este nuevo CSOM de NET estándar solo soporta la autenticación moderna, la de verdad, o OAuth 2.0 y demás. No soporta WebDAV ni cualquier elemento de lo que tengamos con ello. ¿Qué quiere decir? Que en esta versión de CSOM todo lo que tenga que ver con WebDAV, como un set binary data, algunos métodos que tengan, ya no tiene sentido. Y también, pues, el SP Utility, que ya lo está en el propio framework en .NET, tampoco tiene sentido que tengamos una librería. Entonces, se han quitado elementos para ponerlo. Entonces, el primer paso para empezar a utilizarlo es crearnos una aplicación. Yo me he ido al portal de Azure, me he creado una aplicación. Creo que antes en la sesión de Daniel habéis visto un poquito cómo empezar a crear roles y permisos dentro de Active Directory. Vale, vamos a ser mucho más breves. Nosotros aquí lo único que tenemos que tener claro a la hora de crear es que cuando vayamos a crear una aplicación, nosotros tenemos que darle permisos a la colección de sitios, ¿vale? Delegar estos permisos y entonces, una vez tengamos esta aplicación creada,
Ya vamos al código, ¿vale? Y aquí show me the code, que si no pongamos aquí. Para utilizar CSOM, como más o menos decía la documentación, lo que hay que crear es esta clase Authentication Manager. Esta clase Authentication Manager lo que pide es obtiene el proceso de obtener el token según el estándar, ¿vale? Hacemos una petición al endpoint, cogemos para nuestro identificador, en base a esto obtenemos el token y con este token, o sea, con el proceso que tiene aquí, con este proceso de token, nosotros ya podemos setear el contexto con nuestro usuario, obtenemos un token y empezar a utilizar CSOM como lo hemos utilizado toda la vida. ¿Vale? Aquí no tiene mucho más misterio. Aparece esto de aquí, si yo lo ejecuto, a ver si la aplicación quiere ir rápido. Voy a poner aquí la contraseña, esta súper chula que me he puesto para este momento. Prueba. Vale. Esta, introduce el tenant, introduzco el usuario, arroba, vale, y aquí, este es el palabrote que tengo aquí, temporal, vale, ya he obtenido el token. Una vez tengo el token, consulto el título, que es utilizar la parte de CSOM que como hemos tenido antes, ¿vale? Con todo esto, ¿vale? Aquí tiene la línea del código, podemos utilizar todo lo que tengamos en PnP, o sea, solo tenemos el Authentication Manager, este getContext proporciona el token que se encarga de comunicar y hacer todas las peticiones y aquí podríamos hacer todas las consultas a listas, a sitios, a subsitios, toda la parte que tengamos para empezar a utilizar .NET .NET estándar con CSOM. Vale, esta es la parte y parece una tontería, pero los que hemos sufrido muchos, estas 4 líneas de código que están aquí, son de las que disfrutas y de las que te alegran verlo. Como lo que hemos sufrido para ponerlo esto, ¿vale? Este es el paquete que hay. Con esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a extender un poquito más la demo. Vamos a darle un poquito más de chicha y vamos a meter las funciones. ¿Qué tenemos aquí las funciones? Yo me he creado, ¿vale? Y aquí, si nos da tiempo después, me he creado una Azure Functions. De este modelo me he creado que responda a un HTTP response y me la he creado con toda la parafernalia de que fuese una API, ¿vale? Todos los que estéis aquí, penséis, ¿qué pensáis si la API, si tenéis una API en vuestro sistema en producción, si la pondríais en una Azure Function o la pondríais en una UDA, por ejemplo? Hay muchos sistemas, por ejemplo, Lambda que lo dice y Functions se ha copiado más o menos de Lambda en ese sentido de un uso es para crear una API. Aún no voy a opinar yo, no voy a decir si es bueno o es malo, pero dejo a vuestro criterio si es bueno o malo y ahora una vez lo pongamos aquí, ¿vale? Me he creado. ¿Ibas a decir algo? ¿O no? ¿Quieres decir tu opinión? No. Creo que ya se sabe. Me he creado aquí un elemento, o sea, me he creado una lista de Avengers, donde tenemos todos estos Avengers, lo podríamos juntar de una lista de SharePoint y demás, ¿vale? Y hemos desplegado esta función. Esta función, ¿vale? Que tenemos aquí en Azure, ¿vale? O sea, la he desplegado, ¿vale? Me he creado en la otra parte del código por no ejecutarla aquí en local. Lo que he hecho tiene un elemento. Si yo aquí le pongo un name, ¿vale? O sea, te voy a quitarle este name, ¿vale? Que no tenga nada. Estoy en Almenara y solo tengo el portátil. No, ¿vale? Ejecuta aquí la función sin pasarle ningún parámetro. He aprovechado esta función para implementar 2 métodos en uno, ¿vale? O sea, aquí tengo ¿vale? Como veis, esto es una función, me devuelve todos estos métodos, ¿vale? Voy a volver a ejecutarla. Esto lo ejecuta. Con esto lo que hago es calentarla porque he puesto una función
en modo consumo para ahorrar. Así como no soy MVP de Azure y no me dan 1.000 euros al año o 10.000 euros al año, pues tengo que tirar con los 100 dólares al mes, ¿vale? Si le pongo aquí un parámetro... $13.000. Pues 13.000 dólares. Han subido el IPC. Nosotros, ¿vale? Tenemos aquí y pues podéis ir filtrando. ¿Qué es lo que hemos hecho aquí? Vamos a consumir esta función desde un SharePoint Framework, ¿vale? Lo primero que he hecho yo aquí, y después pueden haber métodos para autenticar y securizar, ¿vale? Yo en esta que he creado aquí, yo lo que he añadido, he limitado el cost para permitir que todo el mundo pueda consultar mi API, ¿vale? O sea, no me lo queda más. Me he ido al SharePoint Framework, ¿vale? Me he creado un elemento, ¿vale? Con la última versión que me lo he tenido que actualizar, que hacía tiempo que no tenía la última versión de SharePoint Framework. Y lo que hemos utilizado he utilizado hooks, ¿vale? Dentro de React, que es relativamente sencillo para empezar a reutilizar. Me he creado un método que lo que hace es llama a mi API. Si se le pasa algún filtro aquí, se lo ponemos y me lo almacena en variables del propio estado de React. ¿Esto qué es lo que hace? O sea, lo que tenemos aquí es esta lista y con estos datos que él introduce aquí, yo los pinto y voy filtrando según el dato. Según si me pide filtro, pues hago la consulta al API y me lo va filtrando, ¿vale? Lo tengo aquí ejecutando el SharePoint Framework, ¿vale? No es un desarrollo muy difícil, ¿vale? Lo tengo aquí en Mozilla, que me lo he abierto aquí, ¿vale? Lo voy a cargar para que lo volváis a ver, que estaba cargándolo antes de llegar. Vale, aquí está llamando. Creo que me está cargando el de arriba, es lo que espero. Me lo vuelvo a cargar. Os habrá borrado. Aquí. Bueno, ya me lo he cargado. Me va despacito. ¿Vale? Ha hecho la petición, me ha traído todo esto de aquí y si yo ahora quiero filtrar por Hulk, está aquí. Quiero decir filtrar, así escribo algo que no contenga, pues me lo va quitando, ¿vale? Entonces, aquí la cuestión es, yo tengo un desarrollo en SharePoint Framework, yo tengo que hacer una API, utilizo Azure Functions o utilizo una API. Y ahora, como nos quedan 5 minutos, vamos a divagar sobre toda esta cuestión. Pros y contras de por qué utilizarlo. ¿Algún pro, Robert? ¿No te se ocurre ninguno? ¿O digo yo? ¿O hago yo de abogado bueno? ¿O de abogado malo? Si tienes un CRUD en el cual la inmediatez de respuesta no es primordial, pues, te lo compro. Yo la única forma, o sea, el único casuística que le veo bueno al ponerlo aquí es para a lo mejor pequeñas pruebas de concepto. Es decir, yo tengo que hacer una prueba de concepto, me quiero ahorrar costes, quiero poner aquí, voy a ver cómo me funciona, si este prototipo puede ser válido y ahí es la única forma en la que yo te lo podría admitir. Lo pongo aquí, lo ponemos y dices, he hecho esta prueba de concepto, esta es una prueba de concepto, no sé si no se va a poner en producción. Después sabemos lo que pasa, que la prueba de concepto se pone en producción, pero eso no. Vamos a hacer algún de esto, pues me voy a poner 4 métodos aquí, que voy a hacer algo tirando para ver si esta prueba de concepto tiene éxito o no tiene éxito, y si pues esta prueba de concepto es válida, pues después ya cambio la implementación y la implemento bien. Yo en ese momento sí que le vería, o sea, es la única forma en la que yo le vería utilidad. No sé si estás de acuerdo o no estás de acuerdo, o te pones ahí a decir, o si le ves algún otro a la parte de ahí. Siempre estoy de acuerdo contigo. Y después, elementos en contra, hay multitud. Para mí, creo que se ha notado cuando lo hemos dicho, es que las funciones, te va a decir, primero, el tiempo de respuesta. Bueno, si lo ponemos en una de consumo, si lo vamos a poner en un app service, estamos haciendo lo mismo. O sea, es decir, para poner un app service en un sitio y en una función y montar una web app, pues me pongo una web app. O sea, me creo una API de toda la vida. O sea, no tiene sentido que me cree una función para separármelo y poner más sobrearquitecturado para poner esto. No tiene, para mí es fácil el desencadenador. Hay un trigger que es un desencadenador, pero la línea es muy fina entre montarte una API
que sea un desencadenador, yo quiero pongo esto porque esto va a ejecutar un proceso. Me parece bien, pero no sé. Bueno, piensa una cosa, nuevamente cuando tú generas un proyecto en NetCore o en Net5 y pones que es un proyecto API, ya te da por defecto una serie de cosas. Que si tú te generas una función, te las tienes que implementar tú. Exacto. Al final funciona perfecto. Entonces, que acabas metiéndole la inyección de dependencias, que eso es otra cosa que deberíamos discutir, pues que metes un HTTP, acabas metiendo la inyección de dependencias, le acabas metiendo todos los middlewares, le acabas metiendo todo lo que te da por defecto una API para desplegarlo en una función app, en la cual vas a meterlos en un app service, seguramente en Service Plan o en Premium, no en Consumption. Entonces, para eso, hazte una API normal y la metes en una web app normal, que vas a hacer muchas más cosas ya que están previstos, es un servicio ya previsto para eso. Para encontrar todo eso. Ahora, lo que decías tú, pasando por el concepto, si tengo un proceso que cada X tiempo me hace una llamada a un sistema mío y es un CRUD y si cuando tengo que levantarlo tardo 2 segundos no pasa nada, bueno, pues sí, la puedes poner. Pero si lo quieres para hacer APIs, no. Yo, ya sabes, porque mi opinión es que no. Nosotros es que no. Mi opinión es la misma que no. Yo veo muchos que cada vez están poniendo más ejemplos y los ponen aquí, los quieren vender. A lo mejor es algo desde el punto de vista comercial o desde el punto de vista de la gente de Microsoft para que utilicen este servicio de Azure, este serverless. Las fuentes son caramelo. Son canela en rama, son espectaculares. Iba a decir, no hace falta que les demos un uso para el que no están hechas. Iba a decir, porque así lo único que la gente, o sea, que su utilización es para no ponerlo. Es igual que nosotros no queríamos, desde el punto de vista de SharePoint, que SharePoint se utilizase como que pusiéramos un desarrollo, es un elemento relacional, no vamos a utilizar servicios de Azure para lo que no están hechos, para lo que no están implementados. ¿Que lo pueden hacer? Sí, pero que son menos útiles desde todo el punto de vista, sí. Es decir, en un partido de fútbol, ¿puedo poner al delantero de lateral derecho? Sí, pero a lo mejor, pues, en algún lado, pues, el lateral derecho, pues, tiene sus carencias porque no está hecho para ser lateral derecho. Pues esto puede ser, esto es lo mismo. O sea, cada cosa para lo que es mejor. Y Fundios tiene, o sea, todo el sistema de triggers, de bindings, con service bus, con todo el servicio de mensajes que se puede montar, todas las cosas chulas que pueden haber, con IoT, da una barbaridad, pues, elementos que pongamos en una cola y después podamos procesar, es decir, desarrollos en SharePoint, porque SharePoint es un sistema, ya son las 5 si no va a ir, SharePoint es un sistema lento, de estos de los que tendríamos que poner arquitecturas de estas políglota, de la parte relacional para hacerlo rápido, para poner cosas chulas, pues está pensado para ello, no lo compliquemos más. Robert, no sé si te queda algo decir ahí o algo. No, las fuentes molan mucho, pero hay que usarlas con cabeza. Y nos quedaba la última, y hemos llegado aquí casi a tiempo, nos podíamos haber tirado 10 o 15 minutos más hablando, pero si no, Fernando lo tendremos aquí diciendo aquí y le pasaremos al siguiente speaker que está aquí. No sé si es David. Si esto, a ver, David, va a decir, le dejamos a David. Y 1000 millones de gracias por aguantar esta chapa, por cogernos la sesión. Nos podéis encontrar ahí en estos tweets, los Twitter, y en cualquier cosa, en cualquier cosa de cualquier red social, en Twitch también, en Twitch, suscribiros al canal de Robert en Twitch, que le falta pero ya poco juego a coches, hago sin facing, no hago cosas de programación.